Bienvenidos, llegamos al viernes, hoy nos toca a la noche, igualmente tenemos mucho para repasar y para analizar en el día de hoy. Por supuesto, uno de los temas centrales va a ser analizar con Giselle Rumó todos los entretelones del asado que hubo entre el presidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal por otro lado, y los llamados sin tierras. ¿Quiénes son los sin tierras? ¿A quiénes se van a enfrentar en los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires? Lo vamos a tener en el día de hoy. Pero otra de las preguntas que nos hacemos en el contexto de la actualidad es ver si Cristina Fernández de Kirchner va a viajar a Cuba o no va a viajar. Bueno, un fiscal quiere impedir, dice que no debería viajar del 20 al 30 de este mes como lo solicitó la exmandataria de nuestro país. Y finalmente, otro de los puntos que vamos a analizar desde el deporte, en este caso, es estas 15 jugadoras de San Lorenzo que finalmente van a recibir un sueldo. Y acá lo que nos vamos a preguntar y a tratar de desmenuzar y analizar con Santiago Ladino es ver si esto es un inicio o si es realmente un avance que se da para el fútbol femenino en cuanto a profesionalizar la situación. Gracias por estar del otro lado. Arrancamos el viernes de hoy, nos toca la noche. Hay mucha información, mucho análisis y no hay tiempo para perder. Y no se arranca nada sin saludar, así que vamos a darle las buenas noches a nuestros compañeros, a este equipo maravilloso de periodistas. Buenas noches, Gise. Buenas noches, Diana. Una semana informativa con análisis político bastante interesante, ¿eh? Así que termina y vamos a descansar el fin de semana. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Santiago, ¿cómo le va? Viernes, por buenas suerte. Noches, Diana. Vamos a ver el que nos devela, nos da todos los secretos del deporte en la Argentina. Bueno, vamos a comenzar un poco acerca de esta evaluación que podemos llegar a hacer sobre los sin tierra. ¿Quiénes son los sin tierra? ¿Por qué hoy Mauricio Macri y María Eugenia Vidal los juntaron en un asado donde hubo ensaladita, vacío y demás? Y arenga. Y arenga. Y arenga, Y no nos espíritu. vamos a achicar, claro. Sí, no hubo globos ni nada de eso, pero sí, la verdad que la provincia de Buenos Aires está complicada. Sí. Está complicada para María Eugenia Vidal y más para aquellos candidatos a intendentes que se llaman sin tierra, porque son precisamente los que militan en territorios que están gobernados por distintos intendentes peronistas de ¿por qué cualquier sin pelaje, tierra? de todos los pelajes, ¿no? ¿Por qué sin tierra? No, se los llama así porque no Parece gobiernan. una organización social. La verdad que sí. Pero es porque no tienen, porque no tienen el territorio, digamos. No son intendentes. Claro. Porque también vos fíjate que se habían juntado ya también con los que son candidatos, pero que son intendentes de Cambiemos. Claro. Algunos van por su reelección. Estos son los que no son intendentes, que la tienen todavía más difícil, porque quieren ver qué pueden pescar de unos 66 municipios gobernados por peronistas. Así que bueno, se juntaron, hubo un asado, habló Macri primero y María Eugenia Vidal. Macri, bueno, les dijo que este es el camino, que hay que persistir porque si no, nos desconectamos del mundo. María Eugenia Vidal dijo que tenían que tener liderazgo en su propio territorio. Después del asado se juntaron con los dos jefes de gabinete, el de la Nación, Marcos Peña, y el de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay. Y donde los también... dos con dos figuras fuertes. Bueno, Marcos Sí. Peña todos lo conocemos, que ha tenido una semana bastante intensa desde la política, pero Federico Salvay también, un hombre muy fuerte de María Eugenia Sí, Vidal. es un hombre de absoluta confianza. De absoluta Vidal. confianza, incluso se puso en general al hombro también las campañas Sí, electorales y estuvo al frente Es el como jefe de de campaña de María Eugenia Vidal en todas las ocasiones. Exactamente. Bueno, ¿por qué decimos que la provincia está complicada? Porque hoy la mayoría de las encuestas, en promedio, lo que podemos decir es que Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires le está sacando unos 5 puntos a Mauricio Macri. A ver, no sorprende, la provincia de Buenos Aires es el lugar, el territorio donde Cristina concentra todo su poder electoral. Cristina no es fuerte en otras provincias, de hecho estamos viendo que en elecciones en provincias del interior baja su candidato porque no mide o hace acuerdos con el peronismo. En la provincia de Buenos Aires ella tiene todo su caudal. potencial, exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, al ir en las elecciones, ya lo hemos contado, Vidal, el mismo día que las presidenciales, existe el riesgo de que Mauricio Macri la arrastre para abajo. Por eso, bueno, esta reunión para afinar la campaña y para tratar de ver, dice que necesitan juntar unos 700.000 votos más para poder superar esa diferencia. Entonces están viendo de dónde los pueden sacar de esos 66 municipios. La realidad es que para Cambiemos siempre la tercera sección electoral siempre fue muy complicada. Siempre perdieron en la tercera sección electoral. Estamos hablando de La Matanza. Claro, con Urbano. Tiene 4,4 millones de electores la tercera sección electoral. La Matanza tiene 1 millón. La otra de vez electores. acá Raúl Timerman, el analista político, dijo la provincia de La Matanza. Claro, claro, es uno de los distritos más grandes. Pensá que Santa Cruz tiene, no sé, 300.000 electores, por ahí. La Matanza tiene 1 millón. La misma cantidad de habitantes que Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Exactamente, juntos. que toda la Patagonia. Somos muchos los de La Matanza. Sí, así que, bueno, en la tercera sección electoral siempre perdieron. Ganaron, Cambiemos siempre gana en el interior, sobre todo en aquellos distritos donde hay actividad agropecuaria relacionada con el campo. Y en la primera sección electoral, ahí está medio dividido. Ellos ganan en algunos municipios como Vicente López, San Isidro y en otros, por supuesto que no, que gana el peronismo. Entonces, bueno, veamos las figuras de estos sin tierra, los llamados sin tierra, estos candidatos a intendente que tiene Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y principalmente, Gise, me interesaría ver a quiénes se enfrentan, ¿no? Porque tienen que salir a hacer campaña. Bueno, pero tienen que salir a hacer campaña en una provincia de Buenos Aires donde, pues recién decías muy bien, Mauricio Macri le resta un poco la intención de voto a María Eugenia Vidal. Entonces, ¿con quién tienen en la vereda de enfrente? Bueno, mira, yo te voy a contar, porque son muchos, entonces no podemos hablar acá de todos, pero te voy a contar, por ejemplo, ellos, ¿en dónde creen que podrían ganar? Distritos que hoy no tienen, que podrían ganar. Por ejemplo, Avellaneda, que es de la tercera sección, la que está difícil, lo están viendo como ganable. Ahí hay 2 candidatos hasta ahora. Gladys González, que es senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, la que le ganó a Cristina, ¿se acuerdan? Sí. Bullrich, el año pasado, en la elección, el 2017, en la elección legislativa. Pero también porque se puso al hombro la campaña de María Eugenia Vidal. Claro, por supuesto. Ahí ella hizo de la campaña a legisladores una situación totalmente de la provincia. Exactamente. Bueno, y está también Luis Otero, que es el candidato del radicalismo, el periodista que acaba de renunciar a Canal 13. Ahí no sé si habrá una interna o finalmente después convergerán y habrá alguno por consenso. Pero bueno, en principio, ¿con quién se enfrentarían uno u otro? Con el intendente Ultra K, Jorge Ferraresi, que, para que tengan una idea, hace unas semanas atrás inauguró una plaza en Avellaneda en homenaje a Nicolás Maduro. O sea que de ahí que piensan que con estas figuras podrían ganar el distrito. Está complicado igual. ¿Cuál es otro distrito que dicen que puede ser ganable? Lo dicen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Malvinas Argentinas. ¿Qué es? Ahí, a ver si vemos la placa. El candidato es Maximiliano Cariglino, que es el sobrino del histórico Jesús Cariglino, que gobernó, que fue intendente del distrito mucho tiempo. Hoy ahí está Leonardo Nardini, que es el intendente actual, que en el 2017 fue con Unidad Ciudadana. Porque viste que se fueron, hay muchos intendentes que en su momento que eran kirchneristas, después se fueron, se acomodaron, y en el 2017 fue con Unidad Ciudadana. Bueno, dicen que a lo mejor ese distrito se podría ganar. Otro más, Moreno. Moreno tienen un candidato que es Aníbal Acef, que viene del masismo, es senador provincial por Cambiemos, y a quien tendría que enfrentar ahí es a Walter Festa, que es el intendente ahora actual de Moreno, que estuvo involucrado en un episodio, en una denuncia hace unos días, porque hubo una denuncia de que había un grupo que se llamaba Octubre Moreno, relacionado con el intendente, que les cobraba sobornos o les pedía pagos a los beneficiarios de planes sociales. Así que, bueno, ahí también están viendo si... El intendente mejor pago del país. Sí. ¿Quién? ¿Walter Festa? Cobra más que el presidente.
¿Ah, sí? Mirá qué buen dato ese. Sí. Mirá vos, bueno. Pero quedó involucrado ahí. Bueno, tienen esperanza la gente de Cambiemos, por lo menos ahí en Moreno. Tienen esperanza en que ASEF puede ganar. El otro es Hurlingham, o no sé cómo se dice. Hurlingham, no sé. Hurlingham, chicos, por favor. Hurlingham. Ahí está Lucas Delfino como candidato, que es el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Y ahí a quien tendría que enfrentar es a Juanchi Zabaleta, Sí. un histórico que había colaborador de Vudú en su momento, que después se fue con Randazzo y después volvió con Cristina en el 2017 en las legislativas, estuvo con Unidad Pero también se hizo Ciudadana. un nombre Pero, dentro de la sí, política. Sí, tiene ahí está, para mí contactos. ahí está difícil con Juan Zabaleta, pero bueno, son algunas donde ellos Opciones. creen por lo menos pescar votos. A lo mejor no ganan, dicen son ganables, pero bueno, pescar votos. ¿Dónde está totalmente complicado para Cambiemos? Bueno, por supuesto La Matanza. Claro. La Matanza, La Matanza tenemos- con el eje entre Espinosa y Magario. y Magario No. y con No, y además Cristina muy fuerte, Porque ahí además es muy un difícil. Es un distrito históricamente peronista. O sea, siempre ganó el peronismo. Entonces, ahí el candidato de Cambiemos es el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que bueno, Habría que ver claro, cómo a- da la pelea. claro, hay que ver ahí cómo da la pelea, porque bueno, Verónica Magario también quiere ser candidata. No, y tengamos a- en cuenta que a también gobernadora, La pero- Matanza, así como tiene muchos electores y mucho Mm. territorio, tiene mucho presupuesto, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. hacer campaña desde una intendencia donde Magario y Espinosa llevan muchísimos años allí, No, es con una gran imposible. cantidad también de empleados públicos, con una red que tienen desde hace muchos años, es muy imposible, difícil, es un es terreno muy imposible. difícil el de Finocchiaro. Sí, después está Florencio Varela también, ahí va Pablo Alanís, que es un concejal exfuncionario nacional. Bueno, está Andrés Watson, que es el intendente Florencio Varela. Y la otra que la tienen complicada es José Cepaz, Ezequiel Pasos Bernis, que es un funcionario provincial, sería el candidato de Cambiemos, frente que hoy el intendente es Mario Ishi. O sea, ¿viste? Son pesos pesados del peronismo, Claro, del histórico. caudillaje peronista. Yo ya muy perdí la difícil. cuenta de la cantidad de años que ella está como intendente. Todos. Y, Todos. No, estuvo, Desde lo la que pasa es que existencia- hubo momentos en que fue desde la legislador, existencia de pero José Sí. Cepaz. empezó en el 96. Desde la creación del partido. Sí, el 96. Posta. Después estuvo estuvo como legislador y después también en el O sea, 2000 General y Sarmiento era un partido enorme y cuando, claro, del cuando se partido. divide y surge José José Cepaz, Cepaz, Malvinas exactamente. Argentinas y San Miguel, Está- Carerino estuvo desde la fundación hasta hace 2, 3 años y Mario Ishi está desde la fundación. Sí, por eso. Así que, bueno, la verdad que fue un asado motivacional Para no bajar los brazos. para no bajar los brazos, para decirle, bueno, hay que rascar de donde sea votos, porque realmente al no haber balotaje en la provincia Claro. de Buenos Aires, puede perder por un voto María Eugenia Vidal, cosa que después Macri se puede recuperar en un balotaje, si es que va Cristina, con Cristina, pero María Eugenia Vidal la tiene difícil. No tiene así segunda que vuelta. No hay segunda vuelta y hay que conseguir todos los votos que se puedan con los intendentes. Otra de las noticias del día es que un fiscal se opuso a que Cristina Fernández de Kirchner viaje a Cuba a ver a Florencia, su hija, donde está haciendo allí un tratamiento por su salud. Pidió permiso para irse 10 días. Un fiscal dice que no debería irse. Y Nicolás, la pregunta es, ¿se va a ir o no se va a ir? ¿Se puede ir, no se puede ir? ¿Se puede revertir esta situación? ¿Qué va a hacer el juez? Claro, el tema es el siguiente. Cristina tuvo que presentar el permiso en 5 tribunales distintos, ¿sí? O sea, en el Tribunal 2, el 4, el 5 todo lo que creo que tiene también, causas. y en el juzgado de Bonadío. Y hubo un fiscal, el fiscal ante el Tribunal Federal 2, que le dijo, no, estamos hablando del doctor Lucioni, que dijo, no puede viajar porque queda muy próximo de la fecha en la que tiene que empezar el juicio oral. El juicio oral es por la obra pública, ¿sí? No es cualquier juicio oral, es el juicio oral de los más importantes que tiene Cristina en su contra. Pero claro, la diferencia son 21 días. O sea, ella dice, yo vuelvo el 30 de abril y el juicio empieza el 21 de mayo. Hay 21 días en medio, hay 3 semanas. O sea, es más el tiempo entre que ella llega y el juicio que el tiempo que ella se iría del país. Que ya demostró además que fue y volvió en la vez, Sí, la vez obviamente, anterior fue y también. volvió. Obviamente, los que sostienen la postura de Lucioni es, bueno, pero fue y volvió, pero no tenía la proximidad del juicio.
y que el tipo también se para, el señor fiscal, se para sobre, bueno, es viernes, sobre sus propios antecedentes, que él pidió lo mismo en el caso de Romina Piccolotti, pidió lo mismo en el caso de Gostañán, o sea, ya nos fuimos al siglo pasado, pidió lo mismo en varios casos más y no tiene por qué no pedir lo mismo en este caso. El tema es si el juez le va a decir que sí o que no, porque es un dictamen, o sea, el fiscal no ordena nada, el fiscal a través de un dictamen le pide al juez que no le dé el permiso a Cristina. Ahora, si todos le dicen que sí y uno le dice que no, con que uno le diga que no, no puede salir del país. Claro. Ese es el tema y eso es lo que la tiene complicada ahora. Complicada. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede tener la evaluación de lo que vaya a decidir? Pueden decidirlo hasta el mismo día del viaje. O sea, ella se tiene que viajar el 20 de abril y tiene los pasajes comprados. Vos para poder pedir un permiso ya tenés que tener acreditado los pasajes y dónde vas a estar. De ida y vuelta. Exactamente, de ida, de vuelta, los pasajes, yo me voy el 20, vuelvo el 30, todo eso fue presentado. Entonces tienen tiempo hasta un día antes, ponele si querés, para no complicarle la vida, de si puede viajar o no. Pero con que uno diga que no, el resto, aunque diga que sí, no pasa nada. Bueno. Hay que recordar que Bonadío no tuvo problemas en su momento en que ella viaje y que en todo caso en este punto, o sea, Bonadío, lo cito como ejemplo a Bonadío porque es el más... resonante. El más resonante y el que más repercusión tiene la causa que lleva él en los últimos tiempos, y él mismo dijo que no, o sea, que dijo que sí, que podía viajar a Cuba, que no había ningún impedimento. Ahora, en este caso piden que no, un fiscal, y hay que ver qué dispone el Tribunal Oral, que lo más probable entre nosotros es que los miembros del Tribunal Oral levanten el teléfono, llamen a los otros juzgados y digan, muchachos, ¿alguno tiene algún problema? ¿No? Bueno, que vaya y vuelva el 30. Bueno, Perdón, vamos a seguir de cerca. El peligro es que Cuba no tiene extradición. Entonces, en eso también se para el fiscal diciendo, miren, le estamos autorizando que vaya a un lugar que si no se quiere volver, nos olvidamos de ella. Vamos a ver qué sucede entonces en cuanto a ese tema. Y otro de los temas que les veníamos comentando en el inicio del programa es el tema del fútbol. Estas 15 jugadores de San Lorenzo que ahora van a cobrar un sueldo, y lo que nos preguntamos todos, en realidad, o al menos las charlas que fueron surgiendo, fue si esto es un avance o es un inicio o en qué situación estamos, Santi. Es un avance sustancial, pero todavía es incompleto. Creo que el camino es largo. ¿Por qué tu planteo, me interesa lo que estás diciendo, por qué tu planteo es sobre que es incompleto? Porque, por supuesto, que dar un primer paso para la profesionalización y que estas 15 chicas de San Lorenzo puedan haber firmado contrato es buenísimo y es lo que se estaba buscando, y a raíz de esto todos los clubes se van a tener que alinear. Pero si nos ponemos a pensar que es eso y se estanca, estas chicas no se van a poder seguir desarrollando. Van a necesitar sí o sí que, como todo deportista, se dedique de lleno, porque con el sueldo mínimo de primera C, que es el sueldo que van a cobrar, que es entre 13.000 y 15.000 pesos, no les alcanza para desarrollarse, para crecer y para estar enfocadas de lleno y para que siga creciendo el fútbol femenino, porque si esos sueldos son los que ellas van a percibir, van a tener que seguir manteniendo sus trabajos. Claro. De hecho, habló Matías Lamens, su presidente, y dijo que celebra este movimiento del fútbol femenino y espera que a futuro sea sustentable. Lo escuchamos. También lo que marcamos al principio de la conferencia de prensa, que tiene que ver con la repercusión que está tomando el fútbol femenino. Seguramente estamos trabajando en la sponsorización de la actividad para que San Lorenzo pueda tener ingresos genuinos que puedan, que la disciplina pueda autofinanciarse. Nosotros somos muy optimistas, creemos que lo que está pasando con el fútbol femenino seguramente va a atraer a marcas, a sponsors, a que quieran participar de esto que está pasando con el fútbol femenino. Así que en total los contratos van a ser 15, por supuesto que la idea nuestra es que el total del plantel sea profesional a partir de la temporada que viene. Recordemos que la AFA, antes del 8M, Chiquitapia, el presidente, anunció que en su gestión iba a haber fútbol femenino profesional. Destinaba 24 millones de pesos a los 16 equipos de primera A. Serían a razón de 1,5 millones de pesos por equipo,
y esto le daría un número como para cubrir 8 contratos profesionales. San Lorenzo se hizo cargo de 7 y llegaron a ese número de 15. Claro. Teniendo en cuenta que en un plantel profesional de fútbol, Eso te iba a preguntar. 24, San Lorenzo se va a tener que hacer cargo de unos 16 contratos más. Los clubes tienen recursos como para hacerse de contratos, ¿no? De hacerse nuevos contratos. El tema es que lo que buscan justamente es que se autosustente, que el marketing, que las publicidades, Empiecen a que tener la como televisación más empiece inserción. a encontrar un atractivo en este fútbol. El tema es lo que veníamos hablando en un principio. Para que todo esto empiece a tomar otro color y empiecen a tener otro nivel, necesitan sí o sí dedicarse de lleno. Muchas de las chicas que hasta este momento hoy son profesionales, pero antes percibían viáticos de 5.000 pesos. De hecho, muchas de las chicas que van a enfrentar este mundial que se juega en Francia ahora a mitad de año, iban con viáticos. Claro. Y es muy complejo desarrollarse en cualquier disciplina si uno tiene que estar dividiendo energías todo el tiempo, porque ya de por sí te lleva muchísima energía el deporte y Ahora, después... en el mundo del fútbol, no me imagino, en el mundo del fútbol, ¿se empiezan a comparar cuánto gana uno, cuánto gana el otro? Por supuesto, Diana. Ahora, imagínate, yo cobro, vos no cobrás. Es que todo ese tipo de cosas genera muchas rispideces en un grupo. En un vestuario, de repente todos entrenan lo mismo, hacen los mismos esfuerzos, los mismos sacrificios y hay una compañera que cobra y hay otra que no cobra. Eso... ¿Y cómo se eligió quién cobra y quién no? ¿Sorteo? Como es todo en el fútbol, ¿no? Los rendimientos. Quien tiene rendimientos más altos se lo considera como una futbolista o un futbolista digno de cobrar más que el otro. Eso es algo que hay que analizar, Ahora, ¿no? en el fútbol masculino, ¿no hay un límite de partidos jugados para que te den un contrato sí o sí? Tenés que cumplir 11 partidos oficiales como para que después te hagan un contrato. Y en el femenino no va eso. Y hay que revisar muchas cosas porque esto es todo muy, muy nuevo y hay que... Me interesa el planteo que estás haciendo, Santiago, de que es algo que recién arranca, ¿no? De que es algo que empieza ahora, que es un inicio. O sea, no podemos dejar de mencionar que es algo positivo, pero volvemos a lo mismo de muchas discusiones en diferentes ámbitos por parte que tienen de la batalla las mujeres, que ganan menos que los hombres, que son tenidas menos en cuenta en algunas cosas, que realmente tienen que batallar mucho para obtener un lugar, para que las marcas se fijen en ellas, o sea, tiene que partir mucho desde el esfuerzo, entonces sigue como esa desigualdad. Sí, no quiero dejar de mencionar la parte positiva, que bueno, al fin se abre como una luz en el camino, que esto puede comenzarse, pero en realidad todavía hay que avanzar. Muchísimo, muchísimo. Y comprender que para que algo se desarrolle, para que algo siga creciendo, es necesario que esa energía esté puesta en ese horizonte, porque si esa energía se empieza a diversificar, pierde calidad. Estas chicas, hoy por hoy, al ser profesionales, tienen que rendir cuentas a ese contrato. No pueden exponer su físico a otros riesgos ajenos al fútbol. Claro. Si Tienen que cuidarse encima. Si pretenden desarrollarse en el fútbol y crecer en ese ámbito, con esos sueldos, yendo a buscar el pan por otros lados, hace de que su físico también esté en riesgo y pueda sufrir daños laborales o daños por el solo hecho de ir a buscar y exponerse en otro ámbito que no es el que contractualmente hoy por hoy se tienen que ajustar. Por Claro. eso hay un montón de aristas que hay que analizar. Por supuesto que es un cambio sustancial. Viene bárbaro para Claro. el fútbol femenino este avance, pero todavía es incompleto y falta mucho por recorrer. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de La Caja Topper. Va a estar el autor del libro, Nicolás Gadano, con nosotros. Una historia de vida que vale la pena escuchar, emocionante, con un montón de secretos que uno va encontrando en la vida para reconstruir su propia historia. Quédense, enseguida regresamos.
Y en la vida de cada uno, en la reconstrucción de la propia historia, ¿no? La familiar, la de antes, la de niños, la de los padres, siempre tiene algunas partes que no conocemos. Y precisamente de esas reconstrucciones que muchas veces nos lleva a muchos caminos y a muchos senderos que uno no puede ni imaginar, vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a estar hablando de la caja topper y para eso me gustaría leerles un pedacito de lo que cuenta el protagonista para entrar un poco en clima. Porque dice que tras la muerte de su madre, el protagonista de este libro, que ahora lo vamos a presentar, encuentra una vieja caja de zapatillas donde ella atesoraba toda clase de cartas, postales y demás. Dice, en un momento, el de su familia también, hijo de 2 montoneros, su infancia tuvo el sello que le imprimieron los avatares políticos de los años 70 y demás. Cuenta un montón de cosas. La verdad es un libro muy apasionante no solamente en la historia personal de Nicolás Gadano, sino también de la historia de nuestro país y que cómo muchas veces se cuenta a través de historias personales muchos lugares de la historia argentina. Bueno, con esta introducción, que espero que haber podido hacer un resumen para que aquellos que no leyeron el libro puedan ir contando y entendiendo ahora todas las preguntas que tenemos para hacerte. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir acá al programa por invitarme. y por escribir, ¿no? Todo lo que puede tener una caja de zapatillas, en este caso, una caja de zapatillas topper. Sí, bueno, creo que seguramente todos nosotros guardamos y nuestros padres esas cosas muy, muy personales que nos van acompañando en el tiempo. Y bueno, yo me encontré, después que murió mi mamá, hace 4 o 5 años ya, con esto, que era una síntesis de cosas que ella guardó a lo largo de los años. Nosotros vivimos en varios países y que fue llevando de un lado al otro, y la aproximación mía hacia todo eso es el disparador de este libro, ¿no? ¿Y qué fue por qué sentiste que lo tenías que contar? Porque en algún punto expone también partes de la vida íntima, de tuya y de tu familia. Sí, es así, expone, digamos, está escrito en primera persona y con los nombres reales y está toda mi familia de alguna manera arrastrada por mí a la exposición en el libro. No sé muy bien por qué lo hice, o sea, no tendría una respuesta clara. A veces trato de pensar respuestas y una que últimamente tengo es que uno de los momentos más críticos que están contados en el libro de mi infancia fue que nosotros vivimos en la dictadura unos meses en la clandestinidad. Es decir, yo tenía 10 años, mi hermano tenía 12 años y estábamos como encerrados en una casa. Ya no podíamos ir a la escuela, ya no podíamos ver a mis amigos, ya no podíamos ver a mi familia, más bien teníamos que fingir que vivíamos esa vida normal para no revelar que éramos una familia de militantes. Y fue una etapa muy sofocante esa, realmente muy difícil. A veces pienso que esto es como un antídoto contra eso, porque es como después de muchos años, esto pasó en el 76, la reconstrucción literaria de todo eso me lleva a exponerlo públicamente, con algunos detalles, sí, de muchas cartas entre mi papá y mi mamá, que tienen algún grado de intimidad, pero bueno, todos los involucrados lo leyeron antes, ¿no? Como para dar el aval. Sí, o por lo menos saberlo, de que yo iba a publicar un libro así, que no es que... No estaba pensado que esto iba a terminar en un libro público cuando lo empecé a escribir, pero bueno, con el paso del tiempo... ¿Y en la caja topper encontraste secretos que no conocías o pudiste encontrar respuestas a cosas que no entendías porque las habías vivido? No, te diría que secretos o respuestas así muy particulares no encontré. Quizás las cosas que más me impactaron fueron incluso mis propias cartas cuando tenía a mi mamá, cuando tenía 12, 13 años. Es decir, uno a veces, con el paso del tiempo, también va cambiando la percepción de uno mismo, cómo era la relación con tus padres, con tus hermanos, si eras más tímido, más suelto, si le contabas determinadas cosas. Y bueno, con el tiempo, entonces,
leerse a uno mismo. También encontré un cassette, nosotros vivíamos en México, exiliados, y a mi familia, a mis abuelos, mis primos, mis tíos, como nos aburría ya mandar cartas, escribir, mi mamá organizaba que grabáramos un cassette completo, 1 hora de pavadas, o sea, no había nada muy especial para contar. Entonces, ¿Famoso VHS? ¿El no, grandote? un cassette de música. Ah, un cassette de música. No, sin video, todavía Sin video no. todavía. Pero bueno, escuchar las voces de mi familia, escuchar mi propia voz de chico y las cosas que contaba, las cosas que me preocupaban. Bueno, es todo un ejercicio de introspección en la familia, ¿no? Vos arrancás el libro con una frase de Richard Ford, que es tremenda, ¿no? Que es: la comprensión incompleta de las vidas de nuestros padres es algo que no los afecta a ellos, sino que nos afecta solo a nosotros. ¿En qué te afectó la reconstrucción de esto? Porque nosotros hacíamos el ejercicio antes del programa. Si tuviéramos que reconstruir la historia de nuestros padres, tenemos miles de páginas en blanco que no podríamos llenar. Vos pudiste llenar eso. ¿Te sirvió o es mejor no hacerlo? No, a mí me sirvió hacerlo, ha sido un proceso, y todavía hoy hablar del libro es un proceso como muy intenso porque involucra a mi familia. No estoy hablando de un libro, Claro. Yo te contaba antes, hice un libro de historia del petróleo. Imagínate que hablar de la historia del petróleo me puede interesar, pero no tiene el nivel de impacto que puede tener hablar de mi propia historia llevada a un libro. Creo que a muchos, no sé si a todos, pero en algún momento de nuestras vidas nos inquieta o nos interpela la vida de nuestros padres, porque es nuestra propia identidad. Hay cosas que no encuentro respuestas, hay incluso momentos críticos en la vida de mi familia. Yo cuento ahí, nosotros nos fuimos en la dictadura, después de esa etapa de clandestinidad, nos fuimos a Brasil, mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá se quedó porque de alguna manera él, su militancia y su compromiso con sus compañeros que estaban siendo secuestrados y todo, lo hacía quedarse, con una cosa bastante sacrificial, diría yo, ¿no? Como de, bueno, hay que quedarse. Una inmolación. Sí, algo así. Y nos fuimos a Brasil. Bueno, salimos. Y después mi mamá decidió que volviéramos, ya en, no sé, fines del 76. Y es una decisión complicadísima para entender, porque, bueno, después salimos los 4 y afortunadamente nos salvamos los 4. O sea, mi familia no. O sea, como que tu mamá volvió a salvar a tu viejo. Un poco, por ahí lo pienso así, pero también cuando pienso eso, digo, ¿para qué nos trajo a nosotros? Nos hubiéramos quedado en Brasil. Bueno, pero digo, hay cosas que no tienen respuesta. Uno la busca Claro. todo el tiempo y, como dice Richard Ford, es un problema nuestro, no de nuestros padres. No, y muchas veces después uno cuando llega adulto se da cuenta que incluso de adulto uno no siempre toma las mejores decisiones o todas tan pensadas como para poder llegar a hacerlas Desde efectivas. ya, desde A ya. veces la O vida te peor, lleva. en esta soy muy viejo, algo que quisiste escapar todo el tiempo y de golpe te sentís reflejado en algo que te quejabas antes. Ahora, vos Sí. fuiste funcionario en el Ministerio de Economía de esta gestión Sí. y sos director general del Banco Gerente Central. general, sí, Gerente sí, general sí. del Banco Central. Recién hablabas de la identidad, ¿no? Sí. Con tus padres. Digamos, si hubiera seguido la identidad en el plano ideológico, quizás hoy tendrías que estar militando en el kirchnerismo. ¿Cómo explicas eso con la identidad y esa diferencia ideológica? No sé si vive tu papá. Sí, mi papá ¿Qué vive. te dice? ¿No? Sí, bueno, la identidad yo entiendo que es algo mucho más amplio y profundo que las ideas políticas, ¿no? Claro, De claro. todos modos, sí, desde hace mucho tiempo, de alguna manera en mi propio proceso me fui como diferenciando en algunas cosas, en otras no, de las ideas políticas de mi papá y de mi mamá, Claro. que fue ya en la etapa de la democracia, ya incluso fue diputada en Neuquén por el Frepaso, o sea. Y bueno, tuvimos muchas discusiones, todavía con mi papá las tengo hoy. ¿Hay grieta? Sí, hay grieta. A nivel político, sí. claro. Pero, bueno, el libro en un punto con mi papá es casi un juego de diferencias e identificaciones, lo que vos decías, ¿no? En muchas cosas yo soy muy parecido a mi papá, tenemos ideas políticas diferentes, a los dos nos gusta mucho discutir de política, pero bueno, hay un montón de cosas en las que yo me veo muy reflejado en lo que ellos me educaron, en lo que ellos me dijeron, más allá de que efectivamente
por ahí en el voto y en determinadas ideas de la política somos diferentes. En algún punto también te atrapa la política, ¿no? Te podría haber dado rechazo. Claro, sí, o indiferencia. Claro, claro. Sí, no, mi familia siempre fue una familia muy política, muy... ¿Tu hermano igual? Mi hermano también, sí, mi hermano también. Pero bueno, yo por ejemplo en la caja Topper encontré una revista del colegio secundario en el que terminé el colegio, que fue 5º año acá en Argentina, Nacional 10, que queda en Caballito, en el año 84, o sea, en el primer año de la democracia, y entonces yo venía como muy politizado y con otros compañeros del colegio hicimos el centro de estudiantes, íbamos a todas las marchas, la coordinadora de estudiantes secundarios, hicimos esta revista y yo en el libro releo la revista y me veo a mí cómo escribía y me doy cuenta que incluso en la forma de escribir, porque escribía en un momento en primera persona del plural, hablando de un nosotros, que eran como mis padres, y hablaba de nuestra lucha, nuestros compañeros, y no eran los míos, eran de mis viejos. Claro. Pero yo todavía ahí, mi percepción hoy es que no podía distinguirme del todo de la historia de mis papás, ¿no? ¿Por qué decís en el libro que el año 83 fue una pesadilla? Porque para mí y para mi hermano también, lo sé, y para muchos de los hijos de exiliados, o sea, la gente de mi generación, por lo menos los que fuimos a México, la etapa en México fue una etapa muy feliz. Nosotros ahí crecimos, fuimos al colegio, hicimos nuestros amigos, yo tuve mi primera novia, y estábamos bien. Ahora, de repente, afortunadamente, cayó la dictadura en Argentina y mis padres estaban esperando que eso pasara para volver, no era que lo iban a pensar. Pero cuando nosotros volvimos, yo entré a un colegio, digamos, lo que era la cultura de los jóvenes en Argentina era muy distinta del mundo del que nosotros veníamos y fue muy costoso adaptarnos, ¿no? Y entonces, por eso en el libro yo digo que lo peor del exilio para mí fue el desexilio. Claro. Después, naturalmente, como nos Bueno, pasa a eras todos, un niño. era ¿no? un adolescente. ¿Y no sí. pensaste en volver a México? No sé, ¿volviste? Volví Ya. millones de veces, ¿Ves? nunca a vivir, Claro. pero sí, vuelvo siempre. Porque es un poco como tu segundo sí, hogar, debes de tener... Es mi segunda patria, sí, Claro. sí. Tengo muchos amigos allá y sí, fueron años muy, muy felices, aunque cortos, pero en una etapa que para todos nosotros es importante, que es de los 10 a los 17 años, qué sé yo, Claro. cuando uno... Hay algo que me quedó picando muy fuerte al cerrar el libro, y tiene que ver con que arranca con una carta de tu viejo, y a medida que va pasando el libro, es como que cuando encontrás algo que podría llegar a cambiarte la imagen que tenés de tu madre, como una carta en México que decidís dejar de leerla y esto no, Sí. pero con tu padre sos mucho más duro a lo largo de todo el libro. Sos duro al contar una anécdota, sos duro al decir, calificar como que su militancia estaba más justificada en el aburrimiento que en conceptos de injusticia social. Y eso que tu padre está vivo. ¿Cómo es charlar con tu padre de estas cosas y si pudiste superar esas cuestiones con tu viejo, ¿no? Sí, eso es notorio, esa diferencia, y muchos me lo han marcado. Lo primero que pienso yo es, bueno, mi mamá, yo era Porque ella también era el militante. menor de mamá, ella también fue militante, de hecho fue a Nicaragua con montoneros justo en la Revolución Sandinista, en Esa una flor de brigada militante. médica, ella era médica, ninguno de ellos participó en hechos armados así, pero ella era médica y fue... Evidentemente yo tenía una relación diferente con ella que con mi papá. Mi papá está vivo y sí, hay como una disputa, unas diferencias en el libro que son la realidad. Pero bueno, él ahora no le gustó mucho que yo publique un libro así. Ajá. Él es periodista, sabe lo que es publicar. Seguramente yo tomé mucho de eso de él. Pero bueno, lo vi hace 3 días, fuimos a comer. Lo invité a la presentación del libro, que es el lunes. Están todos invitados. ¿Y va a ir? No, no va a ir. No va a ir. Me dijo que si iba a tener que hablar. Le dije, bueno, está bien, mejor no. Igual él vive en Neuquén, ¿no? Creo que hoy volvió a Neuquén.
Precisamente para no pegar el faltazo. Para no pegar el No, faltazo. no estaba lejos, te iba a decir. Pero bueno, sí, las diferencias que tenemos y ciertos reclamos y cosas están, algunas de ellas expuestas en el libro. ¿Expuestas o exorcizadas? No sé si exorcizadas, creo que mi relación con él es grande. Mi viejo cumplió 84, seguirá así, y seguimos discutiendo de los mismos temas. Pero bueno, la verdad que lo más importante es que está vivo, que sobrevivimos a la dictadura y que entonces hay un libro muy importante para mí que es el de Martín Sivak, que va a estar en la presentación el lunes. Y siempre que pienso en el libro de Martín, El salto de papá, Sí. que aparte el papá de Martín era amigo de mi papá, Apa. Jorge Sivak. Y evidentemente, incluso lo digo en el libro, es muy distinto hablar de un papá que murió y hablar de un papá que está vivo. Y Martín en algún momento del libro dice algo como, bueno, la muerte del padre también lo privó de poder tener diferencias, discutir, reclamarle cosas. Yo lo que digo ahí es, a mi papá lo trataron de secuestrar en el 76 y se escapó, zafó. Y ahí entramos en la clandestinidad. Bueno, yo no sé si podría escribir de la misma manera si lo hubieran secuestrado, o sea, y yo no lo hubiera visto más, y fuera un desaparecido más. Creo que el paso del tiempo y tenerlo vivo y todo me permitió, bueno, desarrollar mi vida, y muchos de nosotros tenemos diferencias con nuestros padres, ¿no? Claro. No se trata de ser iguales y pensar igual. Y hay algo que comento en el libro que es original quizás, que es que mi papá y mi hermano mayor son de River. Y a mí cuando me empezaron a decir sos de River, que estoy hablando del año 72 por ahí, San Lorenzo salió campeón 2 veces, el Nacional y el Metropolitano, y me hice de San Lorenzo. Y aparte No me fuiste a hice de Caballito, Boca, no al me hice de colegio. Boca, me hice Es de del San Casla. Lorenzo, que era como diferencia pero no oposición. No tanto. No Bueno, tanto. el lunes entonces es la presentación del libro, ¿Dónde ¿no? es la presentación? ¿Dónde? En la librería Espacio Cultural Daín, que queda en Palermo, en Tames y Nicaragua. ¿El lunes a qué hora? A las 18:30. Bueno, el lunes a las 18 horas en Están Palermo todos van a invitados, estar entrada libre. en la presentación del libro acá de Nicolás Gadano, La Caja Topper, comentando todas las historias. Seguramente vas a firmar un montón de libros también, así que Ojalá. bueno, los esperan todos ahí. Gracias por haber estado Gracias aquí en a Hoy Nos ustedes, Toca a la Noche. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos. Se nos escapa el día viernes, pero hay información que no podemos dejar pasar, ¿eh? Así que vamos a hacer rapidito todo. Nicolás. Sí, bueno, fue condenado Alfredo Arrilaga, el responsable de recuperar el regimiento de la Tablada, cuando fue copado por el movimiento Todos por la Patria, el MTP, el 23 de enero de 1989, recuperado el día siguiente, 24 de enero. ¿Por qué fue condenado? ¿Por recuperarlo? No, sino porque en la recuperación, en la intervención del ejército para recuperar el control del regimiento, se produjeron algunos excesos que como excesos implicaron el homicidio de 4 personas que ya se habían rendido. ¿Sí? Ya estaban rendidos, y todo esto pudo saberse gracias a un trabajo periodístico con el paso de los años. Un fotógrafo que hoy se desempeña como fotógrafo en Infobae, si mal no recuerdo, que él tomó las fotos desde arriba del techo de una casa enfrente del regimiento en La Tablada, y son las fotos que registran. Bueno, ahí estamos viendo imágenes históricas de la televisión pública. Entre las fotos que tomó este señor están las fotos en las que se los ve a uno con las manos en la nuca, entregándose arrodillado, y ese señor nunca apareció. Ese señor nunca apareció vivo. Aparece entre los muertos caídos en combate. Claro. Y en realidad la foto muestra que se había rendido y estaba desarmado. El hombre dijo: soy inocente, no he dado orden directa ni indirecta para que se mate a nadie. Soldado, si tu vida estuvo en peligro, no te arrepientas, defendiste a la patria. Fue una sentencia copada por sentimientos de distintas partes. El hombre siente que hizo lo correcto. Él dice que no fue el que fusiló a esos sujetos. Al momento de escucharse la sentencia, que es reclusión perpetua,
hubo festejos y aplausos de grupos de defensa de los derechos humanos y se produjo una rencilla entre el abogado de Arrilaga y el tribunal, porque el presidente del tribunal dijo gracias a los aplausos. Y bueno, el abogado le dice no tiene por qué dar las gracias si esto es un acto jurisdiccional. El juez dijo no, yo agradecí que me hicieron caso y que dejaron de aplaudir. O sea, todo tenido de lo que uno espera en esta clase de juicios. Hay un montón de personas del otro lado de los defensores de los juicios justos a los miembros de las Fuerzas Armadas que consideran que este juicio fue absolutamente injusto. Pero bueno, la verdad es que el hombre era el máximo responsable de la recuperación de la tablada. Como recuperación de la tablada fue todo un éxito. Están las imágenes de Alfonsín agradeciendo y todo eso, pero esto es algo que va colateral, no es por el mérito, no se lo condena por el mérito de haber recuperado un regimiento, sino por el tema del homicidio de 4 personas desarmadas que ya se habían rendido. Giselle, ¿qué es lo que no podemos dejar pasar del combo político? Sí, político electoral. Hoy fue un día de decretos electorales porque el gobierno finalmente modificó un decreto que había hecho Cristina Kirchner en 2011 y prohibió las colectoras, lo que habíamos contado el miércoles. Esto que significa que no va a haber, un candidato no se va a poder colgar de varias listas. Esto era un pedido de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora María Eugenia Vidal, justamente para evitar que vaya un mismo candidato peronista colgado de los distintos candidatos presidenciales, Cristina, Massa, Labaña, y que lo podía perjudicar. ¿Qué más? También la gobernadora Vidal, después de ese decreto, formalizó la convocatoria a las PASO y a las generales en la provincia de Buenos Aires, las PASO para el 11 de agosto y para las generales para el 27 de octubre, que van junto con las nacionales, y también reglamentó la paridad de género, es decir, que adaptó la ley bonaerense a lo dispuesto por la ley 14.848, que regula la participación política equitativa entre géneros. También Horacio Rodríguez Larreta formalizó hoy el llamado a las PASO para el 11 de agosto, pero no lo hizo para las elecciones generales. Ahí están viendo, porque el problema ahí es el balotaje, Claro. están viendo si convocan para el 27 de octubre para que sea unificadas, pero el balotaje, Rodríguez Larreta lo quiere despegar, no quiere quedar preso de un balotaje que podría ser entre Macri y Cristina y quizás lo convocaría para otra fecha. Y por último, primarias el domingo en Entre Ríos. Vamos a prestar atención. Gustavo Bordet va por la reelección peronista, con el peronismo unido, con el kirchnerismo, y de Benedetti de Cambiemos. Vamos a ver ahí qué pasa. Santiago, ¿qué tenemos para el deporte? Diana, algunos rasgos, algunas características de esta Copa de la Superliga, ¿no? Empieza una nueva Copa, otra sí, más. La nueva Copa, sí. No podían estirar el campeonato anterior, tampoco podían hacer uno corto. Bueno, hicieron un campeonato parche antes de que inicie la Copa América de Brasil. Comenzó hoy y tiene que terminar el 2 de junio porque al toque viene la Copa América. No, tampoco, esa carita de ese tono tira unos sopapos así. Impresionante. Sí, Vamos pero- que no tenemos tiempo. Colón hoy inició con Colón Tigre 0-0, Gimnasia de La Plata con Newell's, ganó Newell's 1-0 con gol de Maxi Rodríguez. El campeón, Plaza La Libertadores, el subcampeón, un lugar en la Copa Sudamericana. Partido único en la final de Mario Alberto Kempes en el Estadio de Córdoba. Mucho fútbol entonces Mucho el fin de fútbol, semana. Mucho fútbol. Bueno, vamos a tener el lunes todos los resultados. Gracias por estar ahí, chicos. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana a ustedes también. Los espero el lunes a las 20:30 con las noticias y a las 23 todos nosotros hacemos Hoy Nos Toca la Noche.